Yo estaba parada frente a la puerta de roble de la casa de Miguel, con el ramo de flores del Día de las Madres en las manos, cuando escuché las palabras que me partieron el alma en dos. Ya no aguanto más a mamá. Está chocha, se queja de todo, y siempre necesita que la llevemos al médico. Es una carga. La voz de Patricia atravesó la madera como una daga. Mi mano se quedó suspendida a centímetros del timbre, temblando. Tienes razón, respondió Miguel, mi hijo mayor, el que yo cargué en brazos, durante noches enteras cuando tenía fiebre. Ya es hora de que vaya a un hogar geriátrico. No puede seguir viviendo sola, y nosotros tenemos nuestras propias familias. Las flores se me resbalaron de las manos. Los claveles rojos que había comprado con tanto cariño se desparramaron por el suelo del elegante edificio en el poblado. 78 pesos había pagado por ellas, dinero que según mis hijos yo no tenía. Además, agregó la voz de Andrés, mi bebé, el menor de mis 3 hijos. Ya, hablamos con el Hogar San José. Tienen disponibilidad. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. 43 años de sacrificios, de levantarme a las 5 de la mañana para hacerles el desayuno antes de irme a trabajar, de coser sus uniformes del colegio hasta altas horas, de cuidarlos cuando estaban enfermos, de negarme gustos para que ellos pudieran tenerlo mejor. El timbre sonó. No recuerdo haberlo presionado. Miguel abrió la puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en sus años como ejecutivo. Pero cuando me vio allí, con los ojos llenos de lágrimas y los claveles regados a mis pies, la sonrisa se le borró del rostro. Mamá, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente, le dije, con una voz que ni yo reconocí. Patricia apareció detrás de él, elegante como siempre con su vestido de marca que yo jamás podría costear. O eso creían ellos. Sus ojos se llenaron de pánico. Mamá, hemos decidido que ya no eres bienvenida en 1900. Esta casa, me dijo Miguel con una frialdad que me heló la sangre. Es mejor que busques un asilo. Ya no podemos seguir cuidándote. Las nueras asintieron en silencio desde el comedor, como buitres esperando que me fuera. Andrés se acercó, tan guapo como su padre, pero con un corazón que parecía de piedra. Ya hablamos con el Hogar San José, mamá. Tienen disponibilidad. Puedes empezar la próxima semana. Me fui de allí con la dignidad hecha pedazos, arrastrando los pies por las calles de Medellín, sintiéndome como la mujer más sola del mundo. Durante el viaje en bus hacia mi apartamento en el centro, las lágrimas no pararon de caer. Pero déjenme contarles algo. Mis hijos cometieron el error más grande de sus vidas ese día, porque lo que nunca imaginaron es que la vieja chocha, que querían meter en un asilo, tenía en sus manos el poder de cambiarles la vida para siempre. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, y cómo una mujer de 68 años les iba a enseñar la lección más cara de sus vidas. Mi nombre es Carmen Esperanza Vázquez, tengo 68 años y vivo en Medellín, Colombia. Nací en una familia humilde del barrio Santo Domingo Sabio, donde mi padre trabajaba como mecánico y mi madre tomaba ropa ajena para lavar y planchar. Desde pequeña aprendí que en esta vida nada se regala, que todo hay que ganárselo con el sudor de la frente y la honestidad del corazón. Conocí a Roberto cuando tenía apenas 19 años. Él era conductor de bus urbano, un hombre trabajador, honesto y con unos ojos verdes que me robaron el corazón desde el primer día. Nos casamos en 1975, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con apenas 50 invitados y un almuerzo casero que preparamos entre mi mamá y mis tías. El vestido de novia lo hice yo misma, trabajando las noches después de llegar de la fábrica textil, donde acababa de conseguir trabajo como auxiliar de contabilidad. Miguel llegó al año de casados. Recuerdo que Roberto se puso a llorar de la emoción cuando lo vio por primera. «¿Ves? Es igualito a ti, Carmen», me decía mientras le contaba los deditos de las manos. Patricia nació 3 años después, una niña hermosa con los ojos de su papá, y finalmente Andrés, que llegó cuando yo ya tenía 30 años y pensaba que no tendríamos más hijos. Durante los primeros años fuimos felices. Roberto trabajaba sus turnos manejando la ruta del centro hacia Bello, y yo me había hecho indispensable en Textiles Medellín. Don Augusto Restrepo, el dueño, había notado mi habilidad con los números y mi dedicación. Poco a poco fui ascendiendo. De auxiliar pasé a asistente, luego a contadora auxiliar y finalmente a contadora principal. Roberto se sentía orgulloso de mí, aunque a veces bromeaba diciéndome que yo ganaba más que él. «Carmen, tú tienes cabeza para los negocios», me decía don Augusto cuando cumplí 10 años en la empresa.
Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que nunca has perdido la humildad. Los fines de semana eran sagrados para la familia. Roberto llegaba, cansado de manejar bus toda la semana, pero siempre tenía energía para llevar a los niños al Parque Norte o al río. Miguel era el más aventurero. Siempre quería explorar, trepar árboles, conocer lugares nuevos. Patricia era más vanidosa. Desde pequeñita le gustaba arreglarse, usar vestidos bonitos y que la vieran. Andrés era el consentido de Roberto, tranquilo, estudioso, siempre pegado a los libros. Durante esos años yo vivía para mi familia. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno, alistar los uniformes, preparar las loncheras. Roberto salía temprano a trabajar, y yo llevaba a los niños al colegio antes de irme para la empresa. En las noches, después de ayudarles con las tareas, cosía ropa para vender los fines de semana en el mercado de pulgas. Cada peso que sobraba lo guardaba celosamente en una lata de galletas que escondía en el ropero. Pero los niños iban creciendo, y con ellos crecían también sus exigencias. Miguel quería tenis de marca, Patricia vestidos, como los de sus compañeras del colegio privado a donde habíamos logrado meterlos con tanto esfuerzo. Andrés pedía libros caros y materiales para sus proyectos. Roberto y yo nos matábamos trabajando para darles lo mejor, para que nunca les faltara nada, para que tuvieran las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. «Mami, ¿por qué no tienes un carro como la mamá de Sofía?», me preguntó Patricia cuando tenía 12 años. Yo le expliqué que nosotros teníamos otras prioridades, pero vi la vergüenza en sus ojos. Esa noche, lloré en silencio al lado de Roberto, que dormía agotado después de manejar 14 horas seguidas. A medida que fueron creciendo, algo empezó a cambiar. Los sacrificios que hacíamos Roberto y yo empezaron a darse por descontados. Cuando Miguel cumplió 15 años y le regalamos una bicicleta nueva, su reacción fue: ¿solo esto? El papá de Camilo le regaló una moto. Patricia se quejaba constantemente de que sus amigas tenían ropa más bonita, que sus padres tenían carros del 100 año, que vivían en apartamentos más grandes. Roberto empezó a trabajar turnos dobles para conseguir más dinero. Yo pedí horas extras en la empresa y comencé a hacer trabajos de contabilidad independiente los fines de semana. Nos estábamos matando para satisfacer unos hijos que cada día nos respetaban menos. El punto de quiebre llegó cuando Miguel cumplió 18 años. Había logrado entrar a estudiar administración de empresas en una universidad privada, algo que nos llenó de orgullo, pero también nos quebró financieramente. Una noche llegó a casa con sus compañeros de universidad. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando lo escuché hablando en la sala. «Mis viejos son súper sencillos», les decía a sus amigos. «Mi papá maneja bus y mi mamá es contadora en una empresita. No tenemos mucha plata, pero se las rebuscan para pagarme la universidad». La palabra «sencillos» me dolió como una bofetada, no por la palabra en sí, sino por el tono despectivo con que la dijo, como si nosotros fuéramos algo de lo que se tenía que disculpar. Esa noche decidí que algo tenía que cambiar, pero no podía imaginar que el cambio sería mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía sospechar. Lo que mis hijos nunca supieron, lo que Roberto tampoco llegó a saber completamente, es que su mamá sencilla tenía un secreto que había guardado durante más de 40 años. Un secreto que cambiaría para siempre la percepción que tenían de mí y de lo que realmente significaba ser una mujer inteligente en un mundo que subestima a las que no hacemos ruido. Todo comenzó en 1978, apenas 3 años después de empezar a trabajar en Textiles Medellín. Don Augusto Restrepo estaba atravesando una crisis financiera terrible. La empresa estaba al borde de la quiebra. Los bancos le habían negado los créditos, y él se veía obligado a vender o cerrar definitivamente. Una tarde, mientras revisaba las cuentas que no cuadraban, me confesó su desesperación. «Carmen, no sé qué voy a hacer. Tengo que conseguir 50 millones de pesos en 2 semanas o perdemos todo. 25 familias se van a quedar sin trabajo, incluyéndote a ti». Esa noche no pude dormir. Roberto roncaba a mi lado, agotado después de su turno de 14 horas, mientras yo daba vueltas pensando en una solución. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina y revisé cada número, cada cuenta, cada movimiento de los últimos 5 años. Descubrí exactamente dónde estaban los problemas: malas inversiones, proveedores que estafaron a don Augusto y, principalmente, una administración que no entendía los flujos de efectivo. «Don Augusto», le dije esa tarde, «yo tengo una propuesta. Había ahorrado durante 3 años cada peso que podía.
La lata de galletas del ropero contenía 12 millones de pesos. Todo lo que Roberto y yo habíamos logrado guardar viviendo como miserables para asegurar el futuro de nuestros hijos. Era nuestro colchón de seguridad, nuestro único patrimonio. Le presto el dinero que necesita, pero con una condición. Quiero ser socia minoritaria de la empresa, un 15% por los 12 millones, y me comprometo a conseguir el resto de los 38 millones que faltan. Don Augusto me miró como si hubiera perdido la razón. Carmen, ¿tú tienes 12 millones de pesos? ¿Cómo es posible? Durante la siguiente semana trabajé como nunca antes en mi vida. Hablé con mi hermano, que tenía un negocio pequeño de repuestos para buses. Convencí a 2 primas que tenían algo ahorrado y hasta logré que la mamá de Roberto, que guardaba su pensión debajo del colchón, me prestara una parte. Conseguí los 50 millones completos, pero mi condición fue clara. Nadie, absolutamente nadie podía saber que yo era socia de la empresa, ni Roberto, ni mis hijos, ni los demás empleados. Don Augusto y yo firmamos un contrato privado donde yo aparecía como inversionista silenciosa bajo el nombre de Inversiones EUE por Esperanza Vázquez. En 6 meses, Textiles Medellín no solo salió de la crisis, sino que empezó a prosperar como nunca antes. Yo había reorganizado completamente los procesos financieros, conseguido nuevos clientes y optimizado la producción. Don Augusto estaba tan agradecido que insistió en aumentar mi participación al 25%. Carmen, sin ti esta empresa habría desaparecido. Tú mereces ser socia mayoritaria, pero yo mantuve mi posición. Seguiría siendo la contadora que llegaba en bus, que usaba ropa sencilla, que se llevaba almuerzo en lonchera. En casa, Roberto seguía viendo que yo trabajaba muchas horas, pero atribuía mis ingresos extra a las horas adicionales que según él me pagaban en la empresa. A partir de 1985, las utilidades de la empresa empezaron a ser sustanciales. Mi participación como socia me daba derecho a recibir entre 8 y 12 millones de pesos anuales, dinero que invertía inmediatamente en bienes raíces. Pero no cualquier tipo de bienes raíces, apartamentos pequeños en barrios que yo sabía que iban a crecer. Mi estrategia era simple pero efectiva. Estudiaba los planes de desarrollo urbano de Medellín, identificaba las zonas donde iban a construir colegios, universidades, centros comerciales, compraba apartamentos baratos en esas áreas y los rentaba inmediatamente. Cada apartamento que compraba lo registraba bajo sociedades anónimas diferentes, usando nombres de fantasía que solo yo conocía: Inmobiliaria Las Esperanzas, Inversiones Familiar, Grupo Vázquez Propiedades. Roberto nunca sospechó nada porque yo seguía viviendo exactamente igual. Seguía comprando en el mismo mercado, seguía usando la misma ropa, seguía contando cada peso como si fuéramos pobres. Cuando él me preguntaba de dónde había sacado dinero para algo específico, yo le decía que había estado ahorrando de las horas extras o que había vendido más costuras. Para 1995, cuando Miguel ya estaba en la universidad, yo era dueña de 15 apartamentos en diferentes barrios de Medellín, todos rentados, todos productivos, todos registrados, bajo nombres que nadie asociaba conmigo. Los ingresos mensuales por arriendo superaban el sueldo de Roberto, pero él seguía creyendo que yo ganaba apenas lo suficiente para ayudar con los gastos de la casa. El momento más difícil fue cuando Roberto se enfermó del corazón en el 2018. Los médicos decían que necesitaba una cirugía carísima, que había que llevarlo a una clínica especializada en Bogotá. Mis hijos se desesperaron porque, según ellos, nosotros no teníamos recursos para pagar semejante tratamiento. «Mami, vamos a tener que pedirle plata prestada a todo el mundo», me dijo Patricia llorando, «o vender la casa». Esa noche, sola en mi cuarto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí discretamente 3 de mis apartamentos más valiosos. Al día siguiente llegué donde mis hijos con un cheque por 200 millones de pesos. «¿De dónde sacaste esta plata, mami?», me preguntó Miguel incrédulo. «He estado ahorrando toda la vida», les dije, y vendí algunas cositas que tenía guardadas. Salvamos a Roberto, pero él murió 3 años después de un segundo infarto. Durante su funeral, mis hijos comentaban entre ellos lo afortunados que habíamos sido de conseguir ese dinero para la operación. Nunca imaginaron que su madre pobre había vendido propiedades por valor de 500 millones para salvar a su papá. Después de la muerte de Roberto, yo seguía aparentando ser la viuda pensionada que vivía con lo justo, pero la realidad era muy diferente. Durante 40 años, había construido un imperio inmobiliario de 47 propiedades en El Poblado y otras zonas exclusivas de Medellín.
entre apartamentos, locales comerciales y una cuenta de ahorros que había crecido hasta los 800 millones de pesos, yo era millonaria. Pero lo más irónico de todo era que mis 3 hijos, que me trataban como si fuera una carga, como si fuera una vieja inútil que no entendía nada de dinero, vivían en apartamentos que eran míos. Los 3. Patricia en el edificio Las Flores, Miguel en el conjunto Los Almendros y Andrés en el residencial Vista Hermosa, todos pagando arriendo religiosamente cada mes, sin saber que ese dinero iba directamente a las cuentas de su pobre madre. Los locales comerciales donde Miguel y Andrés tenían sus oficinas también eran míos. Cada mes me llegaban los pagos de arrendamiento, firmados por ellos mismos, dirigidos a Inmobiliaria Las Esperanzas, sin tener la más mínima idea de que esa empresa fantasma era su propia madre. Durante 5 años después de la muerte de Roberto, mantuve la farsa. Seguí visitándolos como la mamá necesitada. Seguí escuchando sus consejos condescendientes sobre cómo administrar mi pequeña pensión. Seguí aguantando que me trataran como si fuera una anciana senil que no sabía sumar 2 más 2. Hasta el día en que decidieron que ya era hora de meterme en un asilo. Esa noche, después de llegar humillada de la casa de Miguel, me senté en mi escritorio y saqué todas las carpetas que guardaba en la caja fuerte. 47 escrituras de propiedad, todas a mi nombre. Estados de cuenta bancarios que mostraban un patrimonio de más de 1.200 millones de pesos. Contratos de arrendamiento firmados por mis propios hijos. Y fue entonces cuando decidí que había llegado la hora de que conocieran a la verdadera Carmen Esperanza Vázquez. A las 6 de la mañana del día siguiente, ya tenía tomada la decisión más importante de mis 68 años de vida. Me levanté, me preparé un tinto cargado y marqué el número que había buscado en las páginas amarillas la noche anterior. Buenos días, Hernández y Asociados. Buenos días, necesito hablar con el doctor Carlos Hernández. Es urgente. Hernández y Asociados era el bufete de abogados más prestigioso y caro de Medellín, el mismo que había visto anunciado en revistas de lujo que mis hijos dejaban en mi apartamento, pensando que yo no entendía de esas cosas, el mismo que representaba a las familias más poderosas de la ciudad. Las 2 de la tarde, estaba sentada en una oficina que parecía más lujosa que la casa de mis 3 hijos juntas. El doctor Carlos Hernández, un hombre elegante de unos 50 años, me recibió con esa sonrisa condescendiente que estaba acostumbrada a ver. Seguramente pensaba que yo era otra vieja confundida que venía a preguntarle sobre una pensión o una herencia menor. Señora Vázquez, ¿en qué puedo ayudarla? Puse sobre su escritorio la carpeta que había preparado esa mañana. 47. Escrituras de propiedad, estados de cuenta bancarios, contratos de las sociedades anónimas y 3 contratos de arrendamiento específicos, los de Miguel, Patricia y Andrés. El doctor Hernández abrió la carpeta y su expresión cambió completamente. Comenzó a revisar documento por documento y yo vi cómo sus ojos se iban abriendo cada vez más. Señora Vázquez, esto es, ¿todos estos bienes son suyos? Todos y cada uno. Le respondí con la calma que había practicado frente al espejo. Y necesito que me ayude a recuperar mi dignidad. Le conté toda la historia, desde la humillación del Día de las Madres hasta los 40 años de secretos. Le expliqué que quería cancelar los contratos de arrendamiento de mis 3 hijos, pero de manera legal, sin darles oportunidad de alegar procedimientos incorrectos. Doctor Hernández, quiero que revise cada contrato línea por línea. Quiero saber todos mis derechos como propietaria, y quiero que todo se haga por la ley, sin darles ninguna excusa para decir que los estoy perjudicando ilegalmente. El abogado revisó los contratos durante 1 hora completa. Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba admiración y asombro. Señora Vázquez, todos los contratos están perfectamente redactados. Usted tiene derecho legal a cancelarlos con 30 días de anticipación previa notificación escrita. No hay cláusula que los proteja más allá de ese periodo. Además, agregó mirando otros documentos, veo que los pagos de arrendamiento han estado llegando puntualmente todos estos años. Efectivamente, mis hijos son muy responsables para pagar cuando no saben que me están pagando a mí. Esa misma tarde contraté también los servicios de Investigaciones Confidenciales Medellín, la empresa de detectives privados más discreta de la ciudad. Quería documentación completa del estilo de vida de mis 3 hijos, sus gastos, sus propiedades, sus ingresos reales, sus deudas. Quería saber exactamente con qué recursos contaban para cuando llegara Inuo. El momento de la verdad. Señora Vázquez, me explicó el detective, un hombre serio de unos 40 años llamado Jorge Restrepo,
Necesitamos aproximadamente 2 semanas para obtener un perfil financiero completo de cada uno. ¿Hay algo específico que le interese saber? Quiero saber si realmente no tienen dinero para ayudar a su pobre madre, como me han dicho durante años. Quiero saber en qué gastan, cuánto gastan, y si alguna vez han mentido sobre su situación financiera. Al mismo tiempo, contraté a la firma de contadores Auditoría en Gestión para que hiciera una evaluación completa de todo mi patrimonio. Quería cifras exactas, valuaciones actualizadas y un informe detallado de mis ingresos mensuales reales. Mientras esperaba los resultados de las investigaciones, comencé a observar a mis hijos con ojos completamente diferentes. Patricia me había dicho hacía apenas un mes que andaba muy mal de plata y que no podía ayudarme con 50,000 pesos para unos medicamentos. Pero el detective me mostró fotografías de ella saliendo de un spa exclusivo en el poblado, donde una sesión costaba exactamente 200,000 pesos. Miguel había justificado no poder llevarme al médico porque la gasolina estaba muy cara y él tenía que cuidar sus gastos. Pero las fotografías lo mostraban en el Country Club de Llano Grande, pagando una cuenta de almuerzo por 300,000 pesos. En un solo almuerzo gastaba 6 veces lo que según él no tenía para ayudar a su madre. Andrés, mi bebé, el que siempre había sido más cariñoso, me había explicado que no podía invitarme a almorzar porque había tenido unos gastos inesperados. Las fotografías lo mostraban comprando un televisor de 5 millones de pesos para su apartamento, el mismo apartamento donde yo no era bienvenida, porque había que mantener cierta imagen. Pero la investigación más reveladora llegó cuando el contador me entregó el informe de mis propios bienes. Mi patrimonio no era de 800 millones como yo creía. Con la revalorización de las propiedades inmobiliarias en el poblado durante los últimos 5 años, mis 47 apartamentos y locales comerciales valían 1.800 millones de pesos, sumando las cuentas bancarias, las inversiones en bonos del gobierno y las utilidades acumuladas de Textiles Medellín. Mi patrimonio total superaba los 2.000 millones de pesos. Señora Vázquez, me explicó el contador, usted es una de las mujeres más ricas de Medellín. Sus ingresos mensuales solo por arriendos superan los 50 millones de pesos. Podría vivir el resto de su vida sin trabajar un solo día más. Esa noche me senté en la terraza de mi apartamento humilde del centro, mirando las luces de la ciudad, y sonreí por primera vez en meses. Mis hijos creían que estaban humillando a una vieja pobre e indefensa. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a una mujer que había construido un imperio financiero durante 4 décadas, que conocía cada ley de arrendamientos, que tenía el mejor equipo legal de la ciudad trabajando para ella. El doctor Hernández me había explicado que tenía derecho no solo a cancelar los contratos de arrendamiento, sino también a aumentar las tarifas de todos mis otros inmuebles, si así lo decidía. Jorge Restrepo había documentado cada mentira, cada gasto excesivo, cada vez que mis hijos habían justificado no ayudarme por problemas económicos, mientras se daban lujos que yo jamás me había permitido. Pero lo más importante era que había tomado una decisión. No iba a ser vengativa, iba a ser justa. Iba a darles exactamente lo que habían pedido, que me fuera de sus vidas, pero me iba a ir llevándome lo que era mío y dejándolos enfrentar la realidad de lo que realmente valían sin el apoyo de la vieja chocha que querían meter en un asilo. Tenía un plan, y ese plan comenzaría a ejecutarse en exactamente 30 días, cuando llegaran las notificaciones de desalojo a las 3 direcciones más exclusivas donde vivían. Mis 3 hijos ingratos, por primera vez en 5 años, desde la muerte de Roberto, me sentí poderosa, me sentí respetada, al menos por mí misma, y me sentí lista para enseñarles la lección más cara de sus vidas. El 15 de junio, exactamente 30 días después de mi humillación en casa de Miguel, 3 notificaciones legales fueron entregadas simultáneamente en 3 direcciones exclusivas de El Poblado. Cada sobre contenía el mismo mensaje, redactado con la precisión legal del Dr. Hernández. Por medio de la presente, Inmobiliaria Las Esperanzas S.A.S. informa que el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en dirección será terminado en 30 días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de esta notificación, en cumplimiento de las cláusulas contractuales vigentes. Yo estaba en mi apartamento del centro, tomando tinto y esperando. Sabía que no tardarían en llamar. El teléfono sonó a las 11:47 de la mañana. «Mamá, soy Patricia. ¿Tú sabes algo de una tal Inmobiliaria Las Esperanzas?» Mantuve la voz tranquila, como había ensayado. «No, mija, ¿por qué?»
Nos llegó una notificación de desalojo. Dicen que tenemos que desocupar el apartamento en 30 días. Roberto está desesperado. Los niños están llorando. No entendemos qué está pasando. Ay, qué pesar, Patricia. ¿Y no han hablado con el administrador? Fuimos inmediatamente, pero dice que él no sabe nada, que la orden viene directamente de los propietarios. Mamá, ¿tú conoces algún abogado? Bueno, necesitamos ayuda. Mija, yo no sé de esas cosas. Ustedes son los que estudiaron, los que tienen contactos importantes. A las 2 de la tarde llamó Miguel, con la voz quebrada de pánico. Mamá, nos están sacando del apartamento, una empresa que nunca habíamos oído. ¿Tú sabes si papá tenía alguna deuda pendiente que nos pueda estar afectando? Miguel, tu papá murió hace 5 años y nunca tuvo deudas. Esto debe ser algún error. Es que no entiendo, mamá. Llevamos 8 años viviendo. Aquí, siempre hemos pagado puntual. ¿Por qué ahora nos quieren sacar? A las 4:30 llegó la llamada de Andrés, mi bebé, el que siempre había sido más dulce conmigo. Mami, estoy desesperado. Nos están desalojando y no sabemos por qué. ¿Tú tienes algún dinero ahorrado que nos puedas prestar para contratar un abogado? Necesitamos averiguar qué está pasando. Por primera vez en meses, Andrés me estaba pidiendo ayuda con respeto, sin condescendencia, sin tratarme como una carga. Andrés, hijo, yo tengo muy poquito. Tú sabes que vivo apenas de la pensión de tu papá. Mami, por favor, te prometo que te devolvemos hasta el último peso. Es que no sabemos qué hacer. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal. Los visitaba como siempre. Llevaba dulces para los nietos. Preguntaba cómo estaban. Pero ahora, en lugar de escuchar quejas sobre sus vidas perfectas, escuchaba angustia real. Patricia había tenido que cancelar sus clases de yoga y sus idas al spa. Mami, es que no. Sabemos cuánto nos va a costar mudarnos. Tenemos que ahorrar cada peso. Miguel había dejado de almorzar en restaurantes caros. Mamá, hasta que no resolvamos esto del apartamento, tenemos que cuidar cada centavo. Andrés había puesto en venta el televisor de 5 millones que acababa de comprar. Mami, necesitamos liquidez urgente. No sabemos cuánto nos van a cobrar los abogados. Pero lo más revelador llegó cuando empezaron a investigar quién era realmente Inmobiliaria Las Esperanzas. Miguel contrató un abogado que le cobró 3 millones de pesos solo para revisar el caso. El dictamen fue contundente. La notificación era completamente legal. El contrato permitía la terminación con 30 días de aviso, y no había manera de impedirlo. El problema, les explicó el abogado a Miguel, es que ustedes nunca quisieron conocer realmente quiénes eran los propietarios. Firmaron contratos con una inmobiliaria intermediaria, pero los dueños reales están protegidos por sociedades anónimas perfectamente legales. Patricia intentó investigar por su cuenta. Fue a la Cámara de Comercio, revisó registros públicos, contrató incluso un contador para que analizara los documentos. Todo lo que encontró fueron sociedades fantasma, direcciones de notarías y una estructura legal impecable que protegía completamente la identidad de los verdaderos propietarios. Mami, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi sala, esto parece obra de gente muy poderosa. Quien esté detrás de estas sociedades sabe mucho de leyes y tiene mucho dinero. ¿Tú crees, mija? Estoy segura. Esto no es casualidad. Alguien con recursos está moviendo hilos para sacarnos a los 3 al mismo tiempo. Lo que más me divertía era ver cómo habían empezado a valorar cosas que antes daban por descontadas. Miguel, que antes desperdiciaba comida constantemente, ahora aprovechaba hasta las sobras. Patricia, que cambiaba de ropa como si fuera millonaria, empezó a usar el mismo vestido varias veces por semana. Andrés dejó de salir con sus amigos a lugares costosos, pero sobre todo, empezaron a tratarme diferente. Ya no era la vieja chocha que no sabía de nada. Ahora me pedían consejos, me preguntaban mi opinión, me hablaban con el respeto que no me habían dado en años. Mami, me dijo Miguel una tarde, lamento mucho cómo te tratamos el Día de las Madres. Estábamos estresados, pero no era excusa. Mamá, agregó Patricia, hemos estado pensando que tal vez fuimos muy duros contigo. Lo del hogar geriátrico fue una locura. Andrés fue el más directo. Mami, perdónanos. No nos dimos cuenta de lo importante que eres para nosotros hasta que estamos pasando por esta crisis. Yo los escuchaba con el corazón dividido entre el amor de madre y la satisfacción de la justicia. Por un lado, eran mis hijos, la sangre de mi sangre, los bebés que había cargado en brazos. Por el otro, eran 3 adultos que habían necesitado perder su estabilidad
para recordar que tenían una madre que merecía respeto. A medida que se acercaba la fecha límite para desocupar, la desesperación crecía. Habían gastado más de 10 millones de pesos en abogados, investigaciones y trámites, pero seguían sin saber contra quién luchaban. Habían visitado decenas de apartamentos para arrendar, pero todos los que estaban en su presupuesto quedaban en barrios muy alejados o en edificios mucho menos elegantes. «Mami», me confesó Patricia una noche, «no sé cómo vamos a explicarles a los niños que tenemos que mudarnos a un apartamento más pequeño, en un barrio que no conocen». «Mija», le respondí, «a veces la vida nos enseña que no todo es para siempre. Lo importante es la familia». «Tienes razón, mami. Al final lo único que realmente importa es que estemos juntos». Si hubiera sabido que 5 meses atrás había dicho que yo era una carga de la que querían deshacerse, tal vez habría apreciado más esas palabras. Pero mi plan apenas estaba comenzando. La primera fase había sido perfecta. Habían perdido la seguridad de sus hogares, habían gastado una fortuna tratando de resolver el misterio y habían empezado a valorar lo que realmente importaba en la vida. Ahora venía la segunda fase, y esa iba a ser mucho más reveladora. El día 15 de julio, mientras mis hijos empacaban desesperadamente sus pertenencias para mudarse a apartamentos más baratos y lejanos, yo ejecuté la segunda parte de mi plan. Esta fase sería mucho más personal, mucho más directa. Esa mañana, Miguel recibió una llamada en su oficina. «Señor Vázquez, habla la administración del edificio San Carlos. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre su local comercial». Miguel había rentado ese local durante 6 años para su oficina de consultoría empresarial. Era su lugar de trabajo, su imagen profesional, el sitio donde recibía a sus clientes más importantes. «¿Qué pasa? Siempre pago puntual». «Señor, hemos recibido instrucciones del propietario. El contrato no se renovará el próximo mes. Tiene 30 días para desocupar». 2 horas después, Andrés recibía una llamada similar sobre su local en el centro comercial Oviedo, donde tenía su oficina de arquitectura. Los 2 hermanos se comunicaron inmediatamente, desesperados. «Miguel, esto no puede ser casualidad. Primero los apartamentos, ahora las oficinas. Alguien nos está persiguiendo». Pero la sorpresa más grande la recibió Patricia ese mismo día. Su esposo Roberto llegó a casa pálido como un papel. «Patricia, perdimos el contrato más importante de la empresa». Roberto trabajaba como gerente comercial en una empresa de software que había tenido un contrato millonario con Textiles Medellín durante los últimos 3 años. Era su cliente principal, el que le garantizaba las comisiones más altas, el que había permitido que vivieran con tanto lujo. «¿Cómo que perdimos el contrato? Si la renovación estaba prácticamente firmada». «No sé qué pasó. El dueño de Textiles Medellín llamó personalmente esta mañana y canceló todo. Dijo que habían decidido cambiar de proveedor tecnológico». Esa noche, los 3 hermanos se reunieron en casa de Miguel para tratar de entender qué estaba pasando. Yo llegué como siempre, con dulces para los nietos, aparentando no saber nada de la crisis que estaban viviendo. «Mami», me dijo Miguel, «esto ya no es casualidad. Alguien poderoso nos está atacando sistemáticamente». «Ay, hijo, ¿pero por qué alguien querría hacerles daño a ustedes?» «No sabemos, mamá, pero quien sea, tiene mucho poder y muchos recursos. Has logrado sacarnos de nuestras casas, quitarnos las oficinas y ahora hasta los contratos de trabajo». Patricia estaba llorando. «Mami, no sabemos qué hacer. Roberto dice que sin ese contrato van a tener que reducir personal en su empresa. Probablemente lo despidan. Y no han pensado en hablar con la familia, pedir ayuda a los hermanos, a los primos». Andrés negó con la cabeza. «Mami, nosotros siempre fuimos los exitosos de la familia. Somos los que ayudábamos a los otros, no los que pedíamos ayuda. Además», agregó Miguel, «¿qué les vamos a decir? ¿Que un enemigo invisible nos está destruyendo la vida y no sabemos por qué?» Durante los siguientes días, continué visitándolos y observando cómo se desmoronaba su mundo de apariencias. Miguel había tenido que cerrar su empresa de consultoría, porque sin oficina propia, sus clientes más importantes habían perdido la confianza en él. Andrés estaba trabajando desde su casa, pero sus proyectos más grandes requerían espacios profesionales que ya no podía costear. Patricia había tenido que buscar trabajo por primera vez en 10 años, porque el sueldo de Roberto ya no alcanzaba para mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Pero lo más interesante era ver cómo, en medio de la crisis, empezaban a descubrir cosas sobre sí mismos que habían olvidado. Miguel,
Sin la presión de mantener una oficina lujosa, empezó a trabajar con empresas pequeñas que realmente necesitaban ayuda. Andrés descubrió que podía ser creativo con pocos recursos, diseñando casas sencillas pero hermosas para familias de clase media. Patricia encontró trabajo como contadora en una empresa mediana y se dio cuenta de que extrañaba el mundo de los números. Una tarde, mientras ayudaba a Patricia a organizar papeles para su nuevo trabajo, ella me hizo una pregunta que me estremeció. «Mami, ¿tú crees que esto que nos está pasando es una lección?» «¿Una lección de qué, mija?» «No sé, de humildad, tal vez, de valorar lo que realmente importa». Estos últimos meses, desde que empezó toda esta crisis, hemos estado más unidos como familia que en años. Tenía razón. Los 3 hermanos se hablaban diariamente, se apoyaban, compartían recursos, me visitaban más seguido, me incluían en sus conversaciones, me pedían consejos. Ya no era la vieja estorbosa que querían meter en un hogar geriátrico, pero yo sabía que aún no habían tocado fondo, aún no habían entendido completamente la lección. Fue entonces cuando decidí acelerar el proceso. El doctor Hernández había preparado la tercera fase del plan, la más arriesgada, pero también la más necesaria. «Señora Vázquez», me había explicado, «si queremos que entiendan realmente el mensaje, tenemos que mostrarles el contraste completo. No basta con que pierdan lo que tenían. Tienen que ver lo que realmente tuvieron siempre al alcance de sus manos». El 15 de agosto, exactamente 2 meses después de las primeras notificaciones de desalojo, llegó el momento de la revelación parcial. Pero no sería yo quien se los dijera directamente. Sería mucho más impactante que lo descubrieran solos. Esa mañana, Patricia recibió una llamada de su nuevo jefe en la empresa donde trabajaba como contadora. «Patricia, necesito que revises unos documentos contables de un cliente nuevo. Es una empresa textil muy importante y queremos asegurarnos de que todo esté en orden». Cuando Patricia abrió la carpeta con los estados financieros de Textiles Medellín, casi se desmaya. Allí, en los registros de socios, aparecía un nombre que la dejó sin respiración. Carmen Esperanza Vázquez, socia minoritaria, 25% de participación. Esa tarde, Patricia llegó corriendo a mi apartamento, con los ojos rojos de tanto llorar. «Mami, ¿tú eres socia de Textiles Medellín? ¿Por qué me preguntas eso, mija?» «Mami, por favor, vi los documentos. Tu nombre está ahí. ¿Desde cuándo eres socia de esa empresa?» Me senté tranquila en mi silla favorita, la misma donde había planeado toda esta venganza, y la miré a los ojos. «Patricia, hay muchas cosas que ustedes no saben sobre su madre». «¿Cómo qué cosas, mami? ¿Tú crees que una mujer llega a ser socia de una empresa textil guardando moneditas en una alcancía?» Patricia se quedó muda. Por primera vez en meses, veía en sus ojos algo que no había visto en años. Respeto. Respeto real, no condescendencia disfrazada de cariño. «Mami, ¿tú tienes dinero?» «Mija, tu padre y yo trabajamos muy duro toda la vida, y yo aprendí a invertir inteligentemente lo que ganábamos. Pero mami, ¿cuánto dinero tienes?» «El suficiente, Patricia. El suficiente para que nunca más me vuelvan a tratar como una carga». Esa noche, Patricia les contó a sus hermanos lo que había descubierto, y por primera vez en 2 meses, los 3 hermanos llegaron juntos a mi apartamento, no para visitarme por lástima, sino para pedirme explicaciones. Era el momento perfecto para la fase final de mi plan. A las 8 de la noche del 16 de agosto, mis 3 hijos estaban sentados en mi sala, en los mismos muebles sencillos que habían despreciado durante años, mirándome como si fuera una extraña. Patricia había preparado a sus hermanos sobre lo que había descubierto, pero era evidente que ninguno de los 3 entendía realmente la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. «Mami», comenzó Miguel con una voz que jamás le había escuchado, mezcla de respeto y confusión. «Patricia nos contó lo de Textiles Medellín. ¿Es verdad que eres socia de esa empresa?» Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la caja fuerte que tenía escondida detrás de un cuadro de la última cena. Durante 5 años, desde la muerte de Roberto, mis hijos habían estado en este apartamento cientos de veces sin sospechar lo que había allí. Saqué las 3 carpetas que había preparado para este momento, una para cada hijo. En cada carpeta estaba documentada toda su vida financiera de los últimos 6 años, gastos, lujos, mentiras sobre problemas económicos y, sobre todo, los recibos de arrendamiento que habían pagado religiosamente cada mes. «Miguel», le dije entregándole su carpeta,
Aquí está el contrato de arrendamiento de tu apartamento en el conjunto Los Almendros. ¿Reconoces tu firma? Miguel abrió la carpeta y su rostro se puso pálido. Sí, es mi firma. Pero mami, ¿cómo tienes tú estos documentos? Porque Inmobiliaria Las Esperanzas soy yo. Porque el apartamento donde has vivido los últimos 8 años es mío. Patricia soltó un grito ahogado. Andrés se quedó mudo, con los ojos abiertos, como platos. Patricia, continué, entregándole su carpeta. El edificio Las Flores completo es mío, no solo tu apartamento, todo el edificio. No, no puede ser, susurró Patricia, hojeando los documentos con manos temblorosas. Andrés, le dije a mi hijo menor, el residencial Vista Hermosa donde vives también es mío, así como el local comercial donde tenías tu oficina de arquitectura. Andrés se puso de pie, caminó hacia la ventana y se quedó allí varios minutos sin decir nada. Finalmente, se volteó hacia mí. Mami, ¿esto significa que durante todos estos años nosotros te hemos estado pagando arriendo sin saberlo? Exactamente. Durante 8 años, ustedes 3 me han pagado religiosamente cada mes, sin saber que le pagaban a su propia madre. Miguel revisaba obsesivamente los documentos. Pero mami, aquí dice que tienes otros inmuebles. Muchos otros. Regresé a la caja fuerte y saqué el folder master, el que contenía el informe completo del contador. Lo puse sobre la mesa, de centro, esa mesa barata que mis hijos siempre habían criticado por ser tan ordinaria. 47 propiedades en total, apartamentos, locales comerciales, un edificio completo, patrimonio valuado en 2.000 millones de pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de shock, de incredulidad, de vergüenza. Mami, dijo finalmente Miguel, ¿desde cuándo tienes todo esto? Desde antes de que tú nacieras empecé a construir este patrimonio. Trabajé 40 años como contadora, pero también como inversionista. Cada peso que sobró en esta casa durante 4 décadas lo invertí inteligentemente. Pero, ¿por qué nunca nos dijiste?, preguntó Andrés, regresando a sentarse. Porque quería que me amaran por ser su madre, no por ser su propietaria. Porque quería que me respetaran por quien soy, no por lo que tengo. Patricia levantó la cara, con los ojos rojos. Mami, cuando papá se enfermó, tú pagaste toda la operación. Nosotros pensamos que habías vendido algunas cositas, pero vendí 3 apartamentos por 200 millones de pesos, sin pensarlo 2 veces, porque Roberto era mi esposo y ustedes eran mis hijos. Y nosotros... Miguel no pudo terminar la frase. Ustedes decidieron que ya no era bienvenida en sus casas, que era una carga, que era hora de meterme en un hogar geriátrico. El peso de sus palabras cayó sobre ellos como una avalancha. Por primera vez en sus vidas adultas, mis 3 hijos estaban viendo a su madre como realmente era, no una vieja dependiente, sino una mujer que había construido un imperio mientras ellos creían que era pobre. Mami, susurró Patricia, el contrato de software que perdió Roberto, ¿fuiste tú? Fui yo. Como socia mayoritaria de Textiles Medellín desde que don Augusto murió hace 3 años, yo tomé la decisión de cancelar ese contrato. ¿Socia mayoritaria?, preguntó Miguel. 60% de la empresa. Cuando don Augusto falleció, me dejó sus acciones en testamento. Dijo que sin mí, la empresa nunca habría sobrevivido. Andrés se puso las manos en la cabeza. Mami, ¿esto significa que tú orquestaste todo lo que nos pasó estos meses? Exactamente. Las notificaciones de desalojo, la pérdida de las oficinas, la cancelación del contrato, todo. ¿Por qué, mami?, preguntó Patricia sollozando. Me senté de nuevo en mi silla, los miré uno por uno y sentí que había llegado el momento de la verdad completa. Porque el día de las madres, cuando llegué a casa de Miguel con flores que compré con mi propio dinero, los escuché decir que yo era una carga. Escuché que ya habían llamado al Hogar San José. Escuché que ya no era bienvenida en sus vidas. Mami, nosotros... Miguel intentó interrumpir. No, Miguel, déjame terminar. Durante 5 años, desde que murió su padre, ustedes me trataron como si fuera una vieja senil que no entendía nada. Me hablaban con condescendencia. Me mentían sobre sus problemas económicos, mientras se daban lujos que yo jamás me permití. Me excluían de decisiones familiares. Me hacían sentir como un estorbo. Pero mami, dijo Andrés, nosotros no sabíamos... ¿No sabían qué? ¿Que era millonaria? ¿Y eso qué importa? Una madre solo merece respeto si tiene dinero. Solo merece amor si es útil económicamente. Patricia se quebró completamente.
Mami, perdónanos, por favor. Patricia, durante estos 2 meses de crisis, ustedes han sido mejores anteriores que en los 5. Se han preocupado por mí, me han incluido, me han tratado con respeto. ¿Por qué tuvieron que perder su estabilidad económica para recordar que tenían una madre? Miguel se acercó y se arrodilló frente a mi silla. Mami, fuimos unos ingratos, unos egoístas. No merecemos tu perdón. Miguel, ustedes son mis hijos. Los amo con toda mi alma. Pero no voy a permitir nunca más que me falten al respeto. No voy a permitir que me traten como una carga. Y no voy a permitir que den por descontado todo lo que he hecho por esta familia. Andrés también se acercó. Mami, ¿qué podemos hacer para recuperar tu confianza? Los miré a los 3, arrodillados frente a mí como cuando eran pequeños y habían hecho alguna travesura. Pero ya no eran niños. Eran adultos de 40 y tantos años que acababan de descubrir que habían subestimado completamente a la mujer más importante de sus vidas. Lo que van a hacer, les dije con la voz más firme que había usado en años, es demostrarme, durante el resto de mi vida, que aprendieron la lección, que entienden que el respeto no se mendiga, se gana, y que una madre no es una carga, es un tesoro. Era el momento de establecer las nuevas reglas de nuestra relación, y esta vez iban a ser mis reglas. 6 meses después de aquella noche de revelaciones, mi vida cambió completamente, pero no de la manera que mis hijos esperaban, ni tampoco como yo misma había imaginado cuando planifiqué mi venganza. Miguel fue quien mejor entendió la lección. Después de la confrontación, se quedó despierto toda la noche repasando cada momento de los últimos 5 años, recordando cada vez que me había tratado con condescendencia, cada ocasión en que había dado por descontado mi amor y mi apoyo. Al día siguiente llegó a mi apartamento con los ojos rojos de llorar y de no dormir. Mami, quiero pedirte perdón no solo por las palabras del Día de las Madres, sino por 5 años de ingratitud. Quiero ganarte de nuevo tu respeto, y sé que va a tomar tiempo. Le ofrecí regresar a su apartamento en Los Almendros, pero él rechazó la propuesta. Mami, necesito aprender a vivir con mis propios recursos. Necesito recordar quién era yo antes de acostumbrarme a una vida que no había construido con mi propio esfuerzo. Miguel se mudó a un apartamento pequeño en Laureles, un barrio de clase media, donde el arriendo costaba la 1/3 parte de lo que pagaba antes. Cerró su empresa de consultoría para grandes corporaciones y comenzó a trabajar con pequeñas empresas familiares, ayudándolas a crecer. Por primera vez en años, llegaba a casa cansado pero satisfecho de su trabajo. Es extraño, mami, me confesó un domingo durante el almuerzo. Gano menos dinero que antes, pero me siento más realizado. Estoy ayudando a familias como la nuestra a salir adelante. Patricia tuvo un camino más difícil. La revelación la sumió en una depresión profunda que duró varios meses. Se sentía tan avergonzada de su comportamiento que no podía mirarme a los ojos. Su matrimonio con Roberto atravesó una crisis seria, porque él no podía entender por qué ella había mantenido a su suegra millonaria viviendo como si fuera pobre. Patricia actuaba como si su mamá fuera una carga. Me contó Roberto una tarde cuando vino a pedirme disculpas por su complicidad, cuando en realidad doña Carmen habría podido resolver todos nuestros problemas económicos con solo levantar un dedo. Pero fue precisamente esa crisis la que salvó a Patricia. Tuvo que ir a terapia psicológica, donde aprendió a reconocer los patrones de soberbia y superficialidad que había desarrollado. Cuando finalmente pudo hablar conmigo sin llorar, me dijo algo que jamás olvidaré. Mami, me di cuenta de que durante años me avergonzaba de ti no porque fueras pobre, sino porque creía que ser pobre era algo de lo que había que avergonzarse. El problema no eras tú, era mi escala de valores. Patricia y Roberto se mudaron a un apartamento más modesto, pero esta vez por decisión propia. Ella continuó trabajando como contadora y descubrió que tenía talento para ayudar a empresas pequeñas a organizar sus finanzas. Sus hijos, mis nietos, al principio se quejaron del cambio de barrio, pero pronto se adaptaron y comenzaron a valorar cosas que antes daban por descontadas. Andrés fue quien más me sorprendió. Mi hijo menor, el que siempre había sido más dulce pero también más irresponsable con el dinero, tomó la decisión más radical de todos. Mami, quiero trabajar contigo. ¿Cómo así? Andrés, quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes cómo construiste todo esto. No para que me regales nada, sino para aprender a ser como tú. Durante 6 meses, Andrés se convirtió en mi aprendiz. Le enseñé todo lo que sabía sobre inversiones inmobiliarias, sobre administración de propiedades, sobre el valor del ahorro y la paciencia.
Era como volver a tener a mi niño pequeño preguntándome sobre todo, pero esta vez las preguntas eran sobre cómo evaluar un apartamento para compra, cómo negociar con inquilinos, cómo identificar oportunidades de inversión. Mami, me dijo una tarde mientras revisábamos los estados financieros de mis propiedades, ahora entiendo por qué papá te admiraba tanto. No era solo porque fuera su esposa, era porque eres la persona más inteligente que conocía. Con el tiempo, Andrés demostró tener el mismo talento para los números que yo había desarrollado. Le vendí 2 de mis apartamentos más pequeños al precio justo de mercado, y él comenzó su propio negocio de inversiones inmobiliarias, pero con una diferencia fundamental. Él trabajaba exclusivamente con familias jóvenes de clase media, ayudándolas a comprar su primera vivienda. Quiero hacer lo que tú hiciste, mami, pero de manera transparente. Quiero ayudar a otras familias a construir patrimonio como tú construiste el nuestro. En cuanto a mí, tomé varias decisiones que cambiaron completamente mi vida. Primero, me mudé de mi apartamento modesto del centro a una casa hermosa en las afueras de Medellín, en el sector de Las Palmas. Por primera vez en mi vida, me permití vivir de acuerdo con mis recursos reales. Segundo, establecí la Fundación Carmen Esperanza para ayudar a adultos mayores abandonados por sus familias. Cada mes, parte de las utilidades de mis propiedades se destina a financiar hogares geriátricos dignos, programas de acompañamiento para ancianos solos y asesoría legal gratuita para personas de la tercera edad que enfrentan problemas familiares. La idea, le expliqué al director de la fundación, es que ningún adulto mayor tenga que pasar por lo que yo estuve a punto de pasar, que sepan que su valor no depende de lo que puedan dar, sino de lo que son. Tercero, decidí ser completamente transparente sobre mi patrimonio. Ya no tengo que esconder nada. Ya no tengo que aparentar ser pobre para que me amen. Mis hijos me aman y me respetan por quien soy, no por lo que tengo. Los domingos ahora son diferentes. Mis 3 hijos vienen a almorzar a mi casa, nueva, pero ya no como una obligación o una lástima. Vienen porque genuinamente disfrutan mi compañía, porque valoran mis consejos, porque han redescubierto que su madre es una mujer fascinante con mucho que enseñar. Miguel trae a sus hijos y les cuenta historias sobre cómo su abuela construyó un imperio trabajando honradamente. Patricia me pide consejos sobre inversiones y me consulta las decisiones importantes de su vida. Andrés y yo seguimos siendo socios en algunos negocios, y él me llama la CEO más inteligente que conozco. Pero lo más importante es que aprendimos todos, incluyéndome a mí, una lección fundamental sobre el amor familiar. El respeto no se mendiga, se gana. El amor no debe tener condiciones económicas, y una madre no es una carga. Es un tesoro que debe valorarse mientras está presente. ¿Fue cruel mi venganza? Tal vez. ¿Fue necesaria? Absolutamente. A veces, para que las personas que amamos reconozcan nuestro valor, primero tenemos que demostrarles lo que realmente vale nuestra presencia en sus vidas. Hoy, a los 69 años, puedo decir que soy una mujer respetada, valorada y amada por las razones correctas. Ya no soy la vieja chocha que querían meter en un asilo. Soy Carmen Esperanza Vázquez, madre, empresaria, filántropa y, sobre todo, una mujer que aprendió a hacerse respetar. Y si alguna vez una de ustedes, que me está leyendo, se encuentra en una situación similar, recuerde esto: nunca es demasiado tarde para enseñarles a quienes amamos el valor real de nuestro amor. A veces, la lección más importante que podemos dar es demostrar que merecemos respeto, sin importar la edad que tengamos, porque al final, la familia que realmente importa no es la que te necesita por lo que tienes, sino la que te valora por lo que eres.